Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El último día de la fiesta de las chozas, que era el más solemne, Jesús, poniéndose de pie, exclamó: «El que tenga sed, venga a mí, y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán manantiales de agua viva». Él se refería al Espíritu que debían recibir los que creyeran en Él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy hemos tenido una experiencia muy bonita de preparar la misa con el Santo Rosario, con algunas oraciones especiales al Espíritu Santo, invocando la presencia de María para que podamos imitar de algún modo lo que fue ese momento maravilloso de Pentecostés, en que durante tantos días los discípulos habían sufrido esa pena terrible del trauma de la muerte de Cristo, su crucifixión. Algunos incluso que llegaron a negar al Señor, que lo traicionaron. Y a pesar de que Jesús estuvo con ellos 40 días, trayéndoles consuelo, palabra de sabiduría, animándolos, preparándolos para su misión, ellos todavía estaban débiles, estaban temerosos, estaban heridos, estaban con problemas de todo tipo. Y entonces, por eso era necesario que Jesús partiera al cielo para que comenzara una nueva etapa en la historia de la Iglesia, la etapa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una maravilla porque es la vida de Jesús en nosotros, es el Espíritu de Cristo mismo en la Iglesia, que anima a la Iglesia. Y es tan bonito porque en el fondo la Iglesia es Jesús. O sea, Jesús con su cuerpo glorificado se va a la derecha del Padre, pero el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, nosotros permanecemos en la tierra. ¿Y cómo sabemos que somos el cuerpo de Cristo? Porque el Espíritu de Cristo habita en nosotros, es el que nos anima. El Espíritu Santo, entonces, es el alma de nuestra propia alma. Es la vida que nos renueva, que nos hace vivir en Cristo. Por eso es lo más grande que le puede suceder a un ser humano, conocer y vivir en el Espíritu Santo. No hay nada más lindo, no hay nada más hermoso, no hay un regalo mayor que vivir en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados. Entonces el cirio pascual, que dura hasta ahora, ¿no es cierto?, hasta esta fiesta, y mañana, por supuesto, de Pentecostés, nos refleja esta realidad. El Padre Dios es el origen de todo, la fuente de la vida, de Él procede el Hijo, y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Entonces el cirio representa a Jesús, que se va consumiendo de amor, de entrega, es una ofrenda viva, pero la luz encendida en el cirio es el Espíritu Santo. Entonces ahí se ve la unión que existe entre estas dos personas, ¿no? La segunda y la tercera. Jesús Cristo es el Hijo, la segunda persona, y el Espíritu Santo la tercera. ¿Y nosotros dónde estamos? En la segunda persona, porque la Iglesia es Cristo, es Jesús. Por eso no se puede decir que la Iglesia es santa y pecadora, porque no, la Iglesia no es pecadora, porque la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, porque es Jesús. Lo que pasa es que nosotros somos pecadores y estamos en la Iglesia y todavía nuestro cuerpo, nuestra alma no se ha redimido completamente, estamos en un proceso de santificación, de ir recibiendo poco a poco el efecto del Espíritu Santo que se nos dio en el bautismo y principalmente en la confirmación.
Por eso dice San Pablo, explicando de manera muy sabia en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, que la creación entera gime con dolores de parto. ¿Por qué? La creación, la naturaleza, está sufriendo, está gimiendo, dice la palabra, con dolores de parto. ¿Por qué? Porque en primer lugar fue desordenada, fue de alguna manera violentada, ¿ya?, por el pecado. Entonces la naturaleza se desordenó, se produjo un caos dentro de la naturaleza y sufre con dolores de parto, porque cuando se manifieste la gloria de Jesús y la gloria de los hijos de Dios, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, mientras tanto, la creación está sufriendo, la naturaleza, los animales, las plantas, ¿no es cierto?, y nosotros como parte de ella. Pero eso va a cambiar, habrá un nuevo cielo, una nueva tierra y será todo maravilloso, un paraíso mucho más lindo que el que creó al principio Dios, donde estaba Adán y Eva, porque Cristo será todo en todos. Y luego dice San Pablo que también los hijos de Dios, la Iglesia, los miembros de este cuerpo místico, nosotros, también gemimos, también sufrimos. ¿Por qué? Y eso es curioso, ¿no? Estamos en este mundo para sufrir, en realidad, no para ser felices, según el criterio mundano, ¿no? Pero es un sufrimiento que conlleva una alegría muy profunda. Como dice Cristo en las bienaventuranzas, felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los que son perseguidos, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son mansos, humildes, porque ellos poseerán la tierra. Entonces, en este mundo nosotros estamos participando de la cruz de Jesús y todos nuestros sufrimientos tienen un sentido, unirnos al crucificado para poder dejar que Jesús crucificado viva en nosotros. Y si Jesús vive en nosotros, el Espíritu Santo es el que nos anima. Entonces no se puede vivir en el Espíritu Santo sin aceptar la cruz del Señor. Pero tenemos una alegría mucho más profunda y verdadera que ese sufrimiento que está ahí, pero que es superficial en comparación con la alegría de ya vivir en la esperanza de los hijos de Dios. Así dice muy bellamente San Pablo: poseemos las primicias del Espíritu. Las primicias nomás. Es como el primer efecto de la acción del Espíritu Santo. Nosotros ya lo tenemos. Pero el efecto mayor del Espíritu Santo es cuando las personas se convierten en santos, ¿cierto? En la Iglesia hay santos. Ahí tenemos una chilena que fue santa, Santa Teresita de los Andes, San Alberto Hurtado, beata Laura Vicuña. En esta zona, Ceferino Namuncura, beato. ¿Y qué significa beato? Feliz. Entonces, el santo, el beato, es feliz porque vive en el Espíritu Santo, aunque tenga sufrimiento, aunque esté crucificado con Cristo. Pero estamos anhelando la redención total de nuestro cuerpo, es decir, algún día tendremos también la resurrección. Y si nos morimos en la gracia de Dios, nos vamos a dirigir al cielo, donde ya no es posible el sufrimiento. Estaremos siempre en la alegría y en la paz definitiva. El Espíritu Santo vivirá en nosotros y nos permitirá, con esa plenitud, ver a Dios. La visión beatífica. En el Evangelio Jesús nos dice: el que tenga sed, venga a mí. Y el que beba, crea en mí. De sus entrañas brotarán manantiales de agua viva. Entonces, Jesús nos invita a vivir en Él. Vivir en Él para tener esta fuente de agua viva, que es una fuente de felicidad completa que brota del alma del que vive en Cristo. Por eso la Madre Celestial, que es la Madre de la Iglesia, es todo lo que desea, que nosotros vivamos en Jesús. Y la Madre sabe que para poder estar unidos a Cristo tenemos que estar unidos a ella. Por eso rezamos el Santo Rosario. La Madre entonces nos conduce a la Eucaristía,
En primer lugar rezamos el rosario, meditamos en el Espíritu Santo y ahora la Virgen nos tiene congregados en torno a la Eucaristía y luego vamos a tener un momento de adoración eucarística, porque eso es lo que quiere la Virgen, conducir a sus hijos de la mano hacia la fuente de la vida, porque Jesús dice, el que tenga sed, el que quiera ser feliz, entonces, venga a mí, y de sus entrañas brotarán manantiales de agua viva. Y él se refería al Espíritu Santo que recibieran todos los que creyeran en él. Entonces, esa es la fiesta que hoy celebramos, queridos hermanos, que nos llena de gozo, nos llena de alegría, porque a eso estamos llamados. No a vivir tristes, amargados, angustiados, llenos de dudas, llenos de problemas, desconfiados de todo, porque ese no es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo nos trae paz, nos trae consuelo, nos trae luz, nos trae confianza. Podemos descansar entonces en los brazos de María, en los brazos de San José, que es el representante de nuestro Padre Celestial acá en la tierra, San José, en el año de San José. Un hombre humilde, sencillo, que estaba lleno del Espíritu de Dios y por eso pudo ser un digno papá para Jesús. Y el mundo hoy tiene una gran necesidad de ejemplo de paternidad, de seguridad en el Padre. Entonces vamos a invocar hoy día al Espíritu Santo para que nos ayude a descubrir este gran papá espiritual que el Papa Francisco nos quiere hacer, ¿no es cierto?, apropiarnos en este año de San José. Y por supuesto seguimos siempre con la misma devoción a la Virgen María, porque ella es la que nos trae consuelo y paz en estos momentos duros en que el mundo, como decía la primera lectura de Génesis, está construyendo una torre de Babel. ¿Qué es lo que es la torre de Babel? Es un mundo donde predomina el afán del dinero, ¿no es cierto? El dinero es el Dios de este mundo y eso es lo que une a las personas, pero dejando de lado a Dios y buscando fama, prestigio, poderes políticos, no sé, pero sin Dios. ¿De qué sirve eso, hermano? Es construir una torre de Babel que finalmente se va a descuartizar completamente, se va a destruir, se va a pulverizar y las personas no se van a entender, porque quien deja de lado a Dios, una sociedad que se construye sin Dios, como decía San Juan Pablo II cuando visitó Chile el año 87, se vuelve contra el mismo hombre. Y lo estamos viendo, una sociedad sin Dios, sin el amor de Dios, sin el Espíritu Santo. Entonces es una sociedad egoísta, no cuida a los niños que están por nacer, no cuida a los viejitos que necesitan cuidado, a las personas que están sufriendo, les ofrece la ley de la eutanasia para que no sufran más, entre comillas. Es una sociedad completamente desprovista de humanidad y de verdadera alegría, porque no se puede ser feliz sin Dios, eligiendo la cultura de la muerte. Eso es la Torre de Babel que estamos viendo, que a nuestro querido Papa Benedicto XVI le daba tanta pena, porque él ama su tierra, ¿no? Porque ustedes saben que el Papa Benedicto eligió ese nombre. Benedicto significa Benito, porque San Benito es el fundador de Europa. San Benito fundó Europa. ¿Por qué? Porque San Benito, que fue este primer santo que fundó monasterios, ¿no? Inició una nueva etapa en la historia de la Iglesia en que los cristianos consagrados no se iban solos ya a vivir como anacoretas en lugares desiertos, sino que él fundó monasterios, es decir, lugares donde las personas consagradas vivían juntas. Bueno, hombres en sus monasterios, mujeres en sus conventos, pero San Benito, con la fundación de estos monasterios en toda la tierra de Europa, fundó las ciudades de Europa, porque la gente se congregaba alrededor de estos monjes o monjitas y ahí comenzaba a brotar la vida cristiana, nuevas ciudades. Todas las ciudades de Europa se fundaron gracias a San Benito. Entonces, ¿qué decía el Papa Benedicto? Qué pena que Europa se olvidó de sus raíces cristianas. Europa se olvidó de que somos lo que somos gracias a la fe en Cristo,
gracias a la fe de esos primeros cristianos que fundaron nuestro continente cristiano. Y ahora ya no es un continente cristiano, es un continente pagano, neopagano, porque ya no adora a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo y ya no vive en el Espíritu Santo, sino que adora al Dios euro. El euro es lo que une a los europeos. Y es una pena porque se olvidaron de la Iglesia. Ahora acogen el islamismo, acogen la nueva era, sectas de todo tipo, ateísmo, pero las cruces ya las están sacando, las iglesias cristianas las están destruyendo. Cada semana destruyen una iglesia nueva, una iglesia en perfecto estado. En Francia, ¿qué pasó con Europa?, decía el Papa Benedicto XVI. Se olvidó de Jesús, se apartó de Cristo y ahora se postra ante un nuevo Dios, el dinero, el euro, y eso cree que los va a salvar. Mentira. Es la Torre de Babel que se construye sin Dios, pero que tarde o temprano todo eso se va a acabar. En cambio, ¿qué es lo que va a permanecer? La Iglesia de Cristo. Porque las fuerzas, los poderes del infierno están desatados en la tierra, pero no podrán contra la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Cristo está en todos esos pequeños núcleos que son cenáculos, familias y pequeñas comunidades que siguen rezando el rosario, que siguen leyendo la palabra de Dios, que siguen vinculados a la misa, que siguen amando a Cristo Eucarístico. Y así entonces Papa Benedicto XVI profetizó que llegará un momento en que las tinieblas de la incredulidad van a envolver toda la tierra, pero nunca faltarán estos puntos luminosos en el planeta donde hay verdaderos cenáculos cristianos, personas verdaderamente creyentes que contra viento y marea siguen luchando para defender su fe. ¿Y por qué? Porque están bajo el amparo de María Santísima. Y con la Virgen Santísima, el Espíritu Santo nunca nos va a faltar. La vida de Cristo nunca nos va a faltar. El demonio nos podrá atacar, nos podrá confundir un poco, tal como está profetizado, ¿no? La serpiente puede morder el talón de la descendencia de María, pero nada más que eso. Los descendientes de María, Cristo y la Iglesia, vamos a aplastar la cabeza de esa serpiente. Así es. Tengamos fe, confianza, porque la Madre camina junto a nosotros. Y por medio de su intercesión y mediación tendremos hoy y ojalá siempre la oportunidad de vivir en el Espíritu Santo de Dios.